Bienvenidos, mi nombre es Cristian Mellado y esto es Spey Patagonia Podcast. Hola casters, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio número 4. Todo esto de el pez que se nos va es increíble, cómo se queda guardado en la memoria. Siempre estamos buscando ahí el por qué o el cómo se nos fue. Bueno, cosas que suceden en este rubro. Siempre tenemos esa historia, todos los pescadores, todos los pescadores tenemos algo que recordar, porque todos sabemos que siempre son los más grandes los peces que se van. Siempre se van los más grandes. En fin, yo recuerdo cuando a mí se me fue el trofeo del viaje, el trofeo de la vida. Me llegó un pique de la nada. Estaba pajareando en un lugar donde generalmente no hay peces grandes. Tuve la oportunidad de hacer mis lanzamientos y ya mientras dejé que la línea corriera aguas abajo, revisando mi mosca para cambiar en mi caja, y de repente ese microsegundo de que sientes que se te cuelga algo y cuando das la clavada y la línea se tensa, pero es como que el pez se quedó ahí mismo. Ahí tú te das cuenta que tienes algo grande. Y cuando ya se empieza a mover, porque se mueve más lentamente, pero de una manera definida, se mueve en la dirección que el pez quiere y no lo puedes hacer que se vuelva, que regrese. Eso es esa sensación de tengo uno grande, por fin, mierda, por fin, ya. Y levantas tu caña, haces la clavada y pasan unos 10 segundos de pelea y ¡pum! Y la línea se afloja. Esa cara así como cambia en fracción de segundo de vuelta a la seriedad, al shock, al wow, se me fue y quedáis ahí en el limbo un par de segundos. Algunos se frustran, se enojan, otros se ríen de la situación. Todos tenemos una manera diferente de reaccionar. Es increíble. Pero eso queda y queda perpetuo hasta que tú tienes otra chance similar. Y yo creo que en lo personal, desde mi punto de vista, creo que cuando sacas otro pez grande, se pasa un poco esa anécdota, esa historia que quedó ahí. Y después uno con otro, y este episodio va a reflejar un poco algunos aspectos técnicos y otros aspectos que tienen que ver con la mentalidad, lo que genera esa autoliberación del pez, por decirlo de una manera más graciosa. Bueno, eso es lo que queremos abordar hoy. ¿Por qué se van? Vamos a ver primero los aspectos técnicos y después vamos a abordar la parte mental, la psicológica. ¿Por qué se fue? Bueno, y para eso es algo muy sencillo, porque ustedes saben que para hacer todos estos episodios uno tiene que hacer un previo estudio, preparar un guión, para tenerlo de una manera más organizada. Entonces busqué los factores claves detrás de un escape. Y aquí vamos a hacer la radiografía, el diagnóstico de esas situaciones. Creo que la número 1, la lucha, es el control de la caña. Esto va entre la adrenalina que se genera de los primeros segundos y el error que hemos cometido todos y muchos vamos a volver a cometer quizás, de aplicar un exceso de fuerza, aplicar mucha presión a la línea. Esa tensión excesiva ayuda a los peces a poder liberarse. Un pez no tiene, al igual que otros animales, no tiene brazos, solamente se vale de sus aletas y su astucia. Entonces lo he visto muchas veces, y a veces hasta algunos videos por ahí también lo muestran, en donde los peces se van derecho a una rama, a las piedras, a un junco, y tratan de hacer palanca, de engancharse ahí, y a veces tienen la suerte de poder liberarse y a veces quedan enredados entre los juncos. Se hacen un autogol, por decirlo de alguna forma, porque uno va a tener la chance de liberarlo con chinguillo o tratar de llegar a donde está. A veces se corta la mosca antes y eso es peor todavía. Pero en fin, ¿por qué? Porque volviendo al punto, la presión excesiva
también va debilitando otras cosas en el equipo. El nudo de la mosca, el nudo del tippet, pero vamos a abordarlo después. Ahora nos vamos a centrar en esa fuerza excesiva. El ángulo que va a la caña, que debería estar, según la regla, debería ser a 45 grados. ¿Qué sucede si yo tengo la caña más la tensión muy abajo, en línea horizontal, en dirección al pez? También se puede soltar. ¿Por qué? ¿Por qué la caña tiene que estar en 45 grados? No exactos, pero en ese ángulo relativo. La flexibilidad de la caña hace un factor de amortiguación. Entonces, eso permite que cuando el pez se mueve, el pez se tensa en la carrera, primero dobla los tramos desde la punta de la caña hacia nuestras manos. Entonces, eso amortigua esa flexibilidad excesiva. Si lo tengo abajo, la tensión es directa, pero si la caña está en ángulo, podemos tener ese factor de amortiguación de la presión. Si está excesivamente arriba, es incómodo para la pelea y a veces también se genera excesiva tensión. Cosas que siempre debemos tener muy en cuenta. No hay que exagerar esa presión. Por otra parte, en el factor número 2, vamos a contemplar el equipo. Y aquí hay algo que es la conexión débil. ¿Dónde están los fusibles del equipo? En los nudos. Lo acabo de nombrar anteriormente, pero ahora lo vamos a abordar de mejor forma. Los dos nudos claves. Los dos nudos claves en la pelea. El nudo de nuestra mosca, el nudo de nuestro tippet, y en el caso de estas líneas de Spey, en los versilíderes, es la unión del tippet, pero hay que tener ojo. A veces también tenemos que fijarnos en nuestras conexiones loop to loop, que también pueden estar defectuosas, debilitadas, que quizás ni siquiera nos hemos dado cuenta porque armamos el equipo a la ligera. Entonces hay que tener en cuenta esos detalles. Siempre después, yo siempre recomiendo, y lo aprendí de un pescador muy sabio, tenía muchos años también él, y decía, y lo hicimos bastantes veces, de las veces que me tocó compartir con él en el bote, de que él capturaba un pez grande o cierta cantidad de peces medianitos, inclusive algunos pequeños, y él cambiaba el nudo nuevamente. Sacaba un trofeo, Cristian me decía, cambia el nudo. Ok, cambiamos el nudo, pum, vamos de nuevo. Porque yo no sé si el pique que sigue va a ser otro grande. Quizás estamos en el área donde están los peces más grandes y nos vamos a perder un pique o no vamos a perder quizás la última mosca que nos queda que nos ha funcionado. Son las conexiones fusibles. Tuvimos 2, 3 piques y las tallas de los peces están cambiando. También hay que tener ojo en cambiar el diámetro del tippet. No se confíen, nunca. Así que esos dos puntos son bastante considerables cuando hablamos del equipo en sí. Hay que revisar el anzuelo de nuestra mosca. En el caso de los pescadores que ocupan moscas atadas directamente, o sea, montadas directamente en anzuelo, revisen las puntas de sus anzuelos. Un anzuelo a veces se golpea erróneamente con el frame de la embarcación o en algún lugar extra se enganchó en un palo y después lo seguiste ocupando. A veces tienen un pequeño doblez en la punta y eso va a hacer que no quede correctamente enganchado en la boca del pez. Quizás va a ser más fácil, va a ser muy superficial el enganche y eso te va a permitir una fuga segura. En otro aspecto del equipo, el freno, el nivel en que yo tengo puesto el freno del carrete, y esto pasa bastante con los pescadores que son un poquito descuidados, que no arman el equipo hasta que llegó la temporada nuevamente, me ha tocado muchas veces eso. Hay que revisar el freno, en qué tensión está, demasiado suelto. Cuando estás haciendo lanzamientos se te va a enredar la línea y vas a perder tiempo. Si estás en una embarcación, el tiempo es crucial. Si estamos flotando en un río y vas, como reitero, vas desde la embarcación, cada vez que vas flotando vas pasando un lugar y te perdiste 2, 3 lanzamientos, quizás por estar desenredando tu línea, por no haber revisado el freno de tu carrete. Si está excesivamente frenado, te enganchas un pez medianito a grande, porque los grandes no pican todos los días. Así hay que tenerlo muy en cuenta, pescadores.
el enganche y la primera carrera de esa trucha o de ese salmón o de esa sirrán, ¡pum!, te puede llegar a hacer el corte de inmediato en el nudo. Ojo ahí, revisar el ajuste del freno. En el factor número 3, el cansancio. Y aquí la palabra clave es la paciencia del pescador. Apurar mucho a nuestro pez. Hay que tener una cierta prudencia porque tenemos un pez que está arrancando y ese pez obviamente se quiere liberar porque no es ninguna gracia tener un anzuelo, menos en la boca. Y nosotros nos estamos apurando demasiado, producto de la adrenalina misma, de, oh, lo tengo y no quiero que se me vaya y lo voy a hacer corta, y empiezo a enrollar como loco. Estoy de alguna forma, bueno, generando tensión. Súmale que quizás no hiciste un buen nudo y los factores anteriores. Entonces ese pez, ¡pum!, se fue, se soltó. Por otra parte, cuando la pelea la haces demasiado corta y llegas a la orilla del río con tu pez, que todavía está peleando, también hay chance de que se pueda soltar. Porque todavía le queda energía suficiente para sangolotearse y moverse y tú no lo vas a alcanzar a tomar y a veces, ¡pum!, se suelta. Sobre todo con las moscas cuando las estamos usando sin rebarba, eso se genera muy, muy, muy fácil. Pero si lo vamos al otro extremo, en donde excedes demasiado la pelea, ese pez queda tan cansado que la devolución te cuesta mucho tiempo. Y por otra parte, estás estresando demasiado a ese pez. Entonces, puede que no llegue a una buena liberación, corre un alto riesgo de que se nos vaya a morir, y por eso la paciencia. El pescador tiene que estar relajado, tiene que estar disfrutando ese momento, pero conscientemente de que no se te vaya a pasar las revoluciones, ¿ya? y vas a ejercer demasiada presión en esto. Así que disfrútalo cuando salta, disfruta la carrera, disfruta cuando está profundizando, si estás en un lago. Disfruta, evita que se te vaya lo clásico, que se te vaya a un tronco sumergido, a las plantas, a un canal, a los juncos. Evítalo, pero no lo exijas demasiado, ni tampoco excedas, como digo, demasiado la carrera. Cuando ya lo tengas en las manos, aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis, no lo levantes demasiado del agua. Traten siempre de hacer las devoluciones, sacarlo lo menos posible del agua. Los peces viven en un ambiente en donde tienen cierta presión en su cuerpo. Y ese es su ambiente, ese es su medio, que es lo mismo que nos pasaría a nosotros. Es lo mismo que nos pasa, mejor dicho, cuando nosotros nos lanzamos a nadar al agua y nos damos un clavado y vamos muy, muy, muy abajo. Sufrimos depresión, ¿ya? Y si vamos demasiado alto, también vamos a tener problemas con la presión. Bueno, en el caso de los peces, no logran esa distancia gigante que nosotros por alguna manera podemos llegar a hacer. La distancia para ellos es muy corta, o sea, de 30 centímetros hacia arriba ya le está afectando esa presión. Más el cansancio, no. Es, antiguamente uno sacaba una sesión de fotos y el pobre pez ya está, pero en las últimas. Ojalá liberen el anzuelo con el pez en el chinguillo, eviten las manipulaciones excesivas, eviten presionarlo demasiado, sobre todo el tórax, afírmenlo bien de la cola, pero no metan los dedos a la galla, ocupen el forceps correctamente, eviten la sobremanipulación de ese anzuelo. Pueden tener una muy linda foto, pero manténganlo vivo. Se ganó su liberación, nos dio lo mejor que tenía la pelea. Así que también tener ojo con eso. Para esto también es clave, y eso lo va a ir dando la experiencia, leer el pez. Quizá va a ser un concepto nuevo para algunos, pero leer el pez es fijarse en los movimientos que está haciendo. Nosotros tenemos la particularidad que los equipos de mosca podemos sentir en nuestras manos, sentir en nuestra caña qué tanta presión ejerce, qué tan lejos va en la carrera. En el caso de las arcoíris, que son un poquito más impredecibles porque dan carrera, dan salto y eso las vuelve un poquito más impredecibles. Por otra parte también están las farios, que son menos saltarinas, menos
explosivas, pero sí tienen mucha fuerza en sus carreras. Los cambios de dirección hay que estar atento a eso. Entonces, esos detallitos te los va a ir dando cada captura. De primera uno no nota mucho esas cosas. No sabes si te picó una marrón, si te picó un arcoíris, si es una perca. eh, Esas cosas. Lo único que es muy diferenciado es que cuando te pica un salmón. Y eso cambia drásticamente todo. Hay que tener ojo ahí. Y las cirras. Pero cuando ya vas a pescar cirrán, ya sabes que están las cirrán ahí y vas por ello. Entonces hay diferencias para interpretar esos movimientos de los peces. Ahora, el proceso mental. Llegamos a la parte, lo mental, que es lo que te genera, lo que hay que superar. Lo que hay que superar de estas pérdidas, de estas liberadas que se pegan las truchas, como en algún momento lo echábamos a la talla con algunos colegas, guías y otros clientes, lo denominamos distant release, que es un término que se lo copiamos a un cliente americano. No se me soltó, hizo distant release la trucha. Cosas que pasan dentro de las embarcaciones o dentro de las operaciones, anécdotas. Aquí hay que hacer el proceso de la reflexión, aquí hay que autoanalizarse, porque ¿qué sucede cuando se nos libera una trucha? Bueno, sucede que nos cambia el ánimo, porque se me soltó. Cuando se sueltan las grandes, eso es muy acentuado. Algunos reaccionan con risa, así, oh, se me soltó. Y lo echas a la talla, lo disfrutas igual. Pero hay otra personalidad en los pescadores que se frustran y se enojan. Y eso no es bueno porque tienes que tomarlo como un proceso más. Lo decía hace un par de segundos atrás. O sea, cada captura es una nueva experiencia. Y si bien los peces se comportan similares, todos no son iguales, igual que las personas. Nos parecemos, pero no tenemos la misma reacción ante la situación. Entonces, en ese autoanálisis hay que pensar, ¿qué hice mal? ¿Por qué se me fue? Ya tengo analizado aspectos técnicos. Están con la lengua traposa en este episodio. Eso, analizar, pensar tranquilamente. Respira profundo, se te fue, ya se soltó, no hay nada que hacer. En el siguiente tengo que estar más atento. Y atentos. Una práctica consciente en la lucha de estos pececillos es algo que uno tiene que empezar a promover y quizás a veces no es tan considerado, pero hay que hacer esos análisis. Vamos a hacer, mira, con el aspecto mental no hay mucho que darle vuelta, es un punto, es pensar, razonar, reflexionar muy a conciencia. Se me fue a mí, tú tenías la caña en la mano. ¿Por qué se me fue? Y ahí viene el análisis técnico y no quedarte atrapado, no quedarte pegado en el aspecto mental. Se soltó, listo, ya chao, vendrá otro. Y le pones empeño a sacar otro y buscaremos otro si estás trabajando, si estás como guía, nos toca ver esa situación muchas veces. Y ya tenemos la experiencia de, también hay que tener ojo con esto, de como ya tenemos la experiencia de ver muchas veces que se sueltan peces, oye, ojo a tu cliente, si ya lo conoces, si ya conoces su personalidad, ya sabes cómo tratar de revertir eso rápidamente. Mira, quizás no hay que machacarle tanto, guau, se te fue. Oye, si el tipo tiene buen humor, bueno, compadre, se soltó, viene otro. Si el tipo no es tan bien humorado cuando se le van los peces, ofrécele algo de beber, eso nunca falla. Una cerveza, una bebida, una Coca-Cola, un café, un cigarrillo, no sé. Hay miles de maneras de revertir eso. Pero eso ya va más en la comunicación, en el contacto o en el tiempo que se conozcan cliente y guía. Vamos a recapitular un poco. Los tres factores claves de las pérdidas sería el control de tu caña, la presión excesiva, los nudos, ¿ya? Y la potencia que le estás aplicando. Y con el aspecto psicológico vendrá otra, listo. No le des tanta vuelta. Eso nos sucedió a todos, nos va a suceder a todos. Mira, te puedo contar una anécdota. Hace
les voy a contar una anécdota sin nombre porque se pueden resentir algunos. Me tocó atarles moscas para truchas migratorias a un grupo de guías que casi finalizando temporada se fueron a pescar a Heinimeni. Y Heinimeni es un lugar que te puede ir bien o te puede ir mal. Y si te va más o menos, hiciste un par de capturas. Eh, Me tocó hacer unas moscas para este grupo, solamente guías, y volvieron. Creo que uno sacó una de grande, pero este grupo era de 4 o 6 pescadores, guías, experimentados en todo aspecto. Y les fue mal. Y uno de ellos no la podía creer. Yo le dije, pero es que ahí, cuando un guía va a pescar a un lugar que no ha ido, o que ha ido muy pocas veces, no estás guiando, tú estás yendo como pescador. Tú puedes tener muchas horas acumuladas, pero en tu zona de pesca, en tus lugares donde trabajas. Pero cuando vas al lugar nuevo, eres uno más y te toca partir desde el primer peldaño igual que todos. Y eso lo tienes que asumir. Y de ahí, ¡pum!, para arriba, a darle. Eso yo creo que puede ser entre el mensaje y lo que les puedo dejar ahí para una reflexión. Los quiero invitar, como siempre, al final de estos episodios del podcast, a que me den un buen like en el YouTube, me sigan en Instagram y eso va motivando para que uno vaya haciendo más contenido. Esto de compartir experiencias, de compartir algo de técnica, es porque quiero ver que todos tengamos mejores días. Y si alguien está motivado y quiere compartir algo con nosotros, manda un mensaje, deja un comentario. Si crees que esto le va a servir a algún amigo tuyo, compártele el link. Yo siempre estoy dejando los links en Instagram. Me ayudaría un montón. Y así esto va creciendo como una pelota de nieve. No los aburro más y los dejo invitados a otro episodio. Antes, quería preparar un tema, pero yo siempre les estoy comentando el episodio que sigue. Pero estoy indeciso, así que no lo voy a dejar aún mencionado, ¿ya?